Las palabras resonaron en la sala de la corte como un trueno. Suelta a mi padre y te haré levantar de esa silla de ruedas. El silencio que siguió fue breve. Luego vino la risa. Primero una risita sofocada, luego carcajadas abiertas que se extendieron por toda la sala del tribunal como onda expansiva. El juez golpeó su mazo. Orden. Orden en la sala. Pero las risas continuaron. Los abogados de la acusación sonreían con superioridad apenas contenida. Los guardias de seguridad intercambiaban miradas de diversión. Incluso algunos de los espectadores en las galerías se reían abiertamente. Solo unas pocas personas no se reían. Miguel Vargas, de 12 años, parado en medio de la sala del tribunal con puños apretados y lágrimas corriendo por su rostro. Su padre, Antonio Vargas, esposado entre dos oficiales, mirando a su hijo con mezcla de amor y desesperación. Y la mujer en la silla de ruedas, doctora Patricia Montes, fiscal general del Estado, quien miraba al niño con expresión que era difícil de descifrar. «Jovencito», dijo el juez cuando el orden finalmente se restauró, «esta es sala de corte, no circo. Vas a sentarte o te sacarán». «Pero mi papá no hizo nada malo», insistió Miguel, su voz quebrada pero firme. «Ustedes no entienden. Él solo estaba tratando de protegerme». «Eso es lo que la corte está determinando», dijo el juez con tono que dejaba claro que el tema estaba cerrado. «Ahora siéntate antes de que te encuentre en desacato». Una mujer mayor, la abuela de Miguel, doña Carmen, se levantó de su asiento y gentilmente guió al niño hacia atrás. Miguel se resistió por un momento, mirando a su padre con ojos que rogaban por algún milagro. Pero Antonio negó con la cabeza casi imperceptiblemente, una señal silenciosa de que su hijo debía calmarse, que esto solo empeoraría las cosas. Miguel se sentó, pero no dejó de mirar a la mujer en la silla de ruedas. La doctora Patricia Montes tenía 45 años. Había sido fiscal general durante 10 años, construyendo reputación de ser implacable con el crimen. Era brillante, dedicada, y según muchos, completamente sin corazón cuando se trataba de justicia. Y hacía 3 años, un accidente de auto la había dejado paralizada de la cintura hacia abajo. Ese accidente había sido causado por conductor ebrio que había huido de la escena. El conductor nunca fue atrapado. Y desde entonces, la doctora Montes había dedicado tiempo especial a casos que involucraban conductores ebrios o cualquier forma de irresponsabilidad vehicular. Lo cual era exactamente porque estaba personalmente prosecutando a Antonio Vargas. «Su honor», dijo la doctora Montes, con voz clara y profesional, «el acusado, Antonio Vargas, es culpable de asalto agravado. Los hechos son simples. El señor Eduardo Salinas estaba conduciendo legalmente por su vecindario cuando el acusado lo atacó físicamente, causando lesiones que requirieron hospitalización». «Eso es mentira», gritó Miguel, poniéndose de pie otra vez. «Ese hombre estaba conduciendo borracho. Casi me atropella. Mi papá solo lo detuvo antes de que matara a alguien». «Orden», gritó el juez, golpeando su mazo repetidamente. «Jovencito, una advertencia más y serás removido de esta sala». Doña Carmen tiró del brazo de Miguel, susurrándole urgentemente que se callara, que estaba haciendo las cosas peor para su padre. Miguel se sentó otra vez, temblando con frustración e impotencia. La doctora Montes continuó como si la interrupción no hubiera ocurrido. «El señor Salinas es ciudadano respetado, hombre de negocios exitoso sin antecedentes criminales. Mientras que el acusado», hizo una pausa para efecto, «tiene historial de problemas con autoridad, trabajo inestable, y ahora, violencia». «No es verdad», murmuró Antonio desde su lugar entre los guardias, pero su voz era tan baja que solo aquellos cerca de él lo escucharon. El abogado de oficio de Antonio, joven recién salido de la escuela de leyes,
claramente abrumado, se puso de pie torpemente. Su honor, mi cliente actuó en defensa propia y en defensa de su hijo. El señor Salinas estaba conduciendo de manera errática. Hay testigos que pueden confirmar. Testigos, interrumpió el abogado de Salinas, un hombre de 50 años en traje de $3,000. ¿Quiere decir el niño de 12 años? ¿Y una mujer mayor que estaba a media cuadra de distancia? Contra la palabra de mi cliente, un hombre de negocios establecido con alicorámetro que muestra que estaba completamente sobrio. El alicorámetro fue administrado 2 horas después del incidente, señaló débilmente el abogado de Antonio. Por supuesto que estaría sobrio para entonces. Está acusando a mi cliente de conspiración, demandó el abogado de Salinas. ¿De manipular evidencia oficial de policía? Eso es difamación, su honor. El juez suspiró. Tiene evidencia de que el señor Salinas estaba intoxicado al momento del incidente. Tenemos el testimonio de mi cliente y su hijo. Testimonio de partes interesadas no es suficiente. Tiene algo más. El abogado de Antonio revisó sus papeles desesperadamente, pero ambos sabían la respuesta. No tenían nada más. No había video. No había otros testigos dispuestos a declarar contra Salinas, quien era conocido en el barrio como hombre con conexiones. Y la policía había hecho su trabajo de manera que favorecía completamente la versión de Salinas. No, su honor, admitió finalmente el abogado de Antonio. Entonces procederemos al veredicto, dijo el juez. Miguel observó en horror mientras el proceso avanzaba inexorablemente hacia la conclusión que todos sabían que vendría. Su padre iba a ser declarado culpable. Iba a ir a prisión. Y todo por proteger a su propio hijo de conductor ebrio que tenía suficiente dinero e influencia para manipular el sistema. Fue en ese momento que Miguel tomó la decisión que cambiaría todo. Se puso de pie otra vez, ignorando los intentos de su abuela de detenerlo. Caminó hacia el frente de la sala del tribunal, directamente hacia la doctora Montes. Los guardias se movieron para interceptarlo, pero la doctora Montes levantó su mano, deteniéndolos. «Déjenlo acercarse», dijo. Miguel se paró frente a la mujer en la silla de ruedas. De cerca, podía ver las líneas de dolor y determinación en su rostro. Podía ver la manera en que sus manos sostenían los descansabrazos de su silla, con la fuerza de alguien cuyas piernas ya no funcionaban pero cuya voluntad era de acero. «Por favor», dijo Miguel, su voz rompiéndose. «Por favor escuche la verdad. Mi papá no es criminal. Ese hombre, Salinas, estaba borracho. Vi la botella en su auto. Vi cómo conducía, por toda la calle, casi chocando con árboles. Me habría atropellado si mi papá no me hubiera empujado fuera del camino». Miguel vaciló, porque la verdad era complicada. La verdad era algo que ni siquiera él entendía completamente. «Tengo don», dijo finalmente. «No sé cómo funciona, pero puedo sanar a las personas. A veces, cuando toco a alguien y pido que se sanen». Más risas, pero esta vez, la doctora Montes no estaba riendo. Estaba mirando a Miguel con intensidad que era casi física. «Don de sanación», repitió, «como los charlatanes que prometen milagros por dinero». «No cobro dinero», dijo Miguel. «Nunca he cobrado nada. Solo ayudo cuando puedo». «Y has ayudado a mucha gente con este supuesto don». Miguel pensó en las veces que había pasado. La vecina cuya migraña desapareció después de que Miguel puso sus manos en su cabeza. El perro atropellado que sobrevivió cuando todos pensaban que moriría después de que Miguel lo sostuvo. Su propia abuela, cuyas manos artríticas dejaron de dolerle tanto después de que Miguel las masajeara con ese sentimiento extraño que a veces tenía, como calor que fluía de sus palmas. «Algunas veces», admitió.
No siempre funciona, pero a veces sí. La doctora Montes lo estudió en silencio durante largo momento. Todos en la sala esperaban, suspendidos en este momento extraño donde niño de 12 años ofrecía lo imposible y mujer poderosa consideraba si incluso entretener la idea. Su honor, dijo finalmente la doctora Montes, solicito receso de 30 minutos. ¿Para qué propósito?, preguntó el juez. Para considerar esta oferta. Es ridículo, protestó el abogado de Salinas. Este niño está claramente perturbado, haciendo afirmaciones imposibles. Tal vez, interrumpió la doctora Montes. Pero es mi cuerpo, mi decisión. Y si quiero perder 30 minutos de mi tiempo dejando que niño intente hacer lo imposible, esa es mi prerrogativa. El juez la miró como si estuviera loca. Doctora Montes, no puedo creer que esté considerando esto seriamente. No lo estoy considerando seriamente, dijo. Estoy considerando darle lección a este niño sobre mentir en corte, sobre hacer promesas que no puede cumplir. 30 minutos, su honor. Eso es todo lo que pido. El juez suspiró. Muy bien, 30 minutos de receso. Pero cuando esto falle, y fallará, este niño será sancionado por desacato a la corte. Entendido, dijo la doctora Montes. Se dirigió a Miguel. Sígueme. La llevó a una sala de conferencias privada. Solo ellos dos, ningún otro. Los guardias esperaban afuera. La abuela de Miguel había tratado de seguir, pero la doctora Montes lo había prohibido. Si esto funciona, había dicho, nadie puede decir que fue truco o colaboración. Ahora, en la privacidad de la sala de conferencias, Miguel se paró frente a la mujer en la silla de ruedas, repentinamente consciente de la enormidad de lo que había prometido. No sé si esto va a funcionar, admitió. Nunca lo he intentado con algo tan serio. Por supuesto que no va a funcionar, dijo la doctora Montes. Los mejores doctores del país me examinaron. Cirujanos, neurólogos, especialistas de todo tipo. Todos dijeron lo mismo, el daño es permanente. No hay sanación posible. Entonces, ¿por qué está aquí?, preguntó Miguel. Porque quiero ver tu cara cuando fallas, dijo la doctora Montes con crueldad. Quiero que entiendas que hacer promesas falsas, ofrecer esperanzas imposibles, eso es uno de los pecados más crueles que existe. Miguel sintió lágrimas nuevas, pero las parpadeó. ¿Alguien le prometió que caminaría otra vez? Después de su accidente. La doctora Montes se quedó en silencio, pero algo en su expresión cambió, un destello de dolor que fue más allá de lo físico. Varios charlatanes, dijo finalmente, cada uno prometiendo milagros, cada uno tomando dinero y esperanza y dejando nada a cambio. Aprendí a odiar a personas como tú, personas que explotan desesperación. No estoy tratando de explotar nada, dijo Miguel. Y no quiero dinero. Solo quiero que escuche la verdad sobre mi papá. Entonces hazme caminar, dijo la doctora Montes. Esa era la oferta, ¿no? Miguel se acercó. Sus manos temblaban mientras las extendía hacia las piernas de la doctora Montes. ¿Puedo?, preguntó. Adelante, dijo con tono que dejaba claro que no creía que nada pasaría. Miguel puso sus manos en las rodillas de la doctora Montes. A través de la tela de su falda formal, pudo sentir la quietud de músculos que no se habían movido en 3 años. Cerró sus ojos. No sabía exactamente qué hacer. Las otras veces que esto había funcionado, había sido instintivo, solo un sentimiento de calor, de energía fluyendo de sus palmas. Pero esta vez, el daño era tan profundo, tan completo, que ni siquiera sabía dónde empezar. Por favor, susurró Miguel, sin estar seguro a quién o qué estaba rogando. Por favor, ayúdame a ayudarla. No por mí.
no solo por mi papá, sino porque ella ha sufrido, porque merece milagro tanto como cualquiera. El calor vino, más fuerte de lo que había sentido antes, tan intenso que casi retiró sus manos. Se extendió de sus palmas hacia las piernas de la doctora Montes, hacia su columna, hacia donde sea que el daño vivía. ¿Qué estás haciendo?, preguntó la doctora Montes, su voz cambiando de escéptica a algo más cercano a alarma. Mis piernas, siento. No, es imposible. No he sentido nada en 3 años. ¿Siente algo?, preguntó Miguel, manteniendo sus manos en su lugar aunque el calor era casi doloroso ahora. Siento, cosquilleo, como miles de agujas. Y... La voz de la doctora Montes se quebró. Y calor, como si mis piernas estuvieran despertando después de estar dormidas. Miguel abrió sus ojos. Miró las piernas de la doctora Montes. ¿Estaban temblando? ¿O era su imaginación? Intente mover sus dedos de los pies, dijo Miguel. No puedo. Hace 3 años que no puedo. La doctora Montes se detuvo. Miró hacia abajo. Y Miguel siguió su mirada. Su pie derecho se había movido. Solo un poco, el más ligero temblor de dedos bajo el zapato. Pero se había movido. Dios mío, susurró la doctora Montes. Dios mío, es imposible. Intente otra vez, urgió Miguel. Intente mover toda su pierna. La doctora Montes cerró sus ojos, con concentración intensa en su rostro. Miguel vio músculos tensarse en su pierna, músculos que no habían funcionado en años. Y lentamente, con el esfuerzo de alguien levantando peso imposible, su pierna derecha se levantó del reposapiés de su silla de ruedas. 2 pulgadas. No más. Pero se levantó. No puede ser, dijo la doctora Montes, su voz mezclando asombro con miedo. Esto no puede estar pasando. ¿Qué siente?, preguntó Miguel. Siento todo. El piso bajo mis pies. La tela de mi falda. El dolor, Dios, el dolor de músculos que no he usado en años. Lágrimas corrían por su rostro ahora. Pero es dolor bueno. Es sensación. Es vida. Miguel mantuvo sus manos en su lugar, el calor continuando, hasta que sintió que se estaba agotando completamente. Finalmente, tuvo que retirar sus manos, sintiéndose repentinamente mareado. No puedo hacer más ahora mismo, dijo, tambaleándose ligeramente. La doctora Montes no lo notó. Estaba completamente enfocada en sus propias piernas, moviendo dedos de pies, flexionando músculos de pantorrilla, con asombro y terror en partes iguales en su rostro. Esto es imposible, repetía. Completamente imposible. Los nervios estaban cortados. Los doctores lo mostraron en las resonancias. No había manera. Se detuvo. Miró a Miguel, realmente mirándolo por primera vez. ¿Qué eres?, preguntó con voz apenas por encima de susurro. Solo soy niño, dijo Miguel. Niño que ama a su papá, y que le está rogando que vea la verdad. La doctora Montes lo miró durante largo momento. Luego, lentamente, puso sus manos en los brazos de su silla de ruedas. ¿Qué está haciendo?, preguntó Miguel. Voy a descubrir si esto es real, dijo. O si es alucinación más cruel que jamás he experimentado. Y mientras Miguel observaba, apenas capaz de creer lo que veía, la doctora Patricia Montes, paralizada durante 3 años, declarada permanentemente discapacitada por cada experto médico que la había examinado, comenzó lentamente, dolorosamente, a levantarse de su silla de ruedas. El esfuerzo era visible en cada línea del rostro de la doctora Montes. Sus brazos temblaban mientras empujaba contra los descansabrazos de la silla. Sus piernas, 3 años sin uso, músculos atrofiados, se sacudían con el esfuerzo de soportar peso que habían olvidado cómo llevar.
El sudor corría por su frente mientras luchaba contra la gravedad, contra años de parálisis, contra cada diagnóstico médico que había dicho que esto era imposible. No puedo, jadeó, cayendo hacia atrás en la silla después de levantarse solo unas pulgadas. Puede, dijo Miguel, acercándose. Lo vi. Sus piernas se movieron. Puedes sentirlas. Solo necesita tiempo. No tengo tiempo, interrumpió la doctora Montes, con respiración pesada del esfuerzo. 30 minutos, ¿recuerdas? De los cuales ya hemos usado 15. Miró a Miguel con expresión compleja. Y cuando salgamos por esa puerta, necesito poder pararme. Caminar. O todos pensarán que esto fue truco. Que me pagaste de alguna manera. Que es fraude. Entonces descanse un momento, dijo Miguel. Luego intente otra vez. La doctora Montes se rió, una risa quebrada que era mitad asombro, mitad miedo. ¿Sabes cuánto tiempo tomó la terapia física después de mi primera cirugía? Meses. Meses de trabajo doloroso solo para aprender a sentarme sin ayuda. Y tú quieres que camine en 30 minutos. No yo, corrigió Miguel. Dios, o el universo, o lo que sea que hace que esto funcione. Hizo una pausa. Yo solo soy canal, o algo así. La doctora Montes lo estudió. ¿De dónde viene esto? Este don que dices tener. Miguel se encogió de hombros. No lo sé. Mi abuela dice que mi abuelo lo tenía también. Que curaba a personas en su pueblo antes de morir. Pero nunca lo conocí. Murió antes de que yo naciera. ¿Y tus padres? Mi mamá murió cuando yo tenía 5 años. Cáncer. Lo intenté. Traté de usar esto para ayudarla, pero no funcionó. Era demasiado joven. O el cáncer era demasiado fuerte. No sé. La voz de Miguel se quebró. No pude salvarla. Lo siento, dijo la doctora Montes, y por primera vez desde que Miguel la conoció, sonó genuinamente compasiva. Por eso mi papá es todo lo que tengo, continuó Miguel. Él y mi abuela. Y no puedo dejar que lo encierren por algo que no hizo. Cuéntame exactamente qué pasó ese día, dijo la doctora Montes. La verdad completa. Miguel le contó todo. Había estado caminando a casa de la escuela, su ruta usual a través del barrio. Era tarde, había tenido que quedarse después para ayudar a maestro con proyecto. El sol estaba bajando. Estaba cruzando la calle cuando escuchó el auto. No fue como auto normal, dijo Miguel. El motor rugía, luego se paraba, luego rugía otra vez. Como alguien pisando el acelerador sin control. Miré y vi este auto negro viniendo directo hacia mí. Se estremeció al recordar. Estaba por toda la calle. Subió a la acera. Casi golpeó buzón de correo. Y podía ver al conductor, el señor Salinas. Tenía botella en la mano. Ni siquiera miraba la calle. Estaba mirando su teléfono. ¿Estás seguro de que era botella de alcohol?, preguntó la doctora Montes. Era botella marrón, como las que ves en tiendas de licor. Y el auto olía, incluso desde donde estaba parado, podía oler alcohol. Continúa. Me congelé. Sé que debía haber corrido, pero solo me quedé ahí. Y entonces mi papá salió de ninguna parte. Nos acabábamos de mudar a ese barrio hace 3 meses. Él estaba llegando del trabajo. Me vio en la calle, vio el auto viniendo, y corrió. Miguel cerró sus ojos, reviviendo el momento. Me empujó fuera del camino. El auto pasó tan cerca que sentí el aire. Golpeó el poste de luz en lugar de a mí. ¿Y mi papá? Mi papá estaba tan enojado. Más enojado de lo que lo había visto. Fue al auto, abrió la puerta y sacó al señor Salinas. Y entonces empezaron a pelear.
Pero no fue mi papá quien empezó. Fue el señor Salinas. Estaba gritando cosas que no tenían sentido. Palabras arrastradas. Y cuando mi papá trató de tomar las llaves, el señor Salinas lo golpeó primero. Tu padre se defendió. Sí, lo golpeó de vuelta. Y sí, el señor Salinas terminó lastimado. Pero solo porque estaba tan borracho que siguió tropezando, cayendo, golpeándose contra su propio auto. Miguel abrió sus ojos. Para cuando la policía llegó, el señor Salinas estaba sangrando. Y la botella había desaparecido. ¿Desaparecido? Vi al señor Salinas tirarla en los arbustos mientras esperábamos a la policía. Pero para cuando busqué después, se había ido. Alguien la tomó. La doctora Montes procesó esto. ¿Y por qué la policía creyó la historia de Salinas en lugar de la tuya? Porque el señor Salinas tiene dinero. Tiene amigos importantes. Y nosotros somos solo nosotros. Mi papá trabaja en construcción. Vivimos en apartamento pequeño. No somos nadie. Todos son alguien, dijo la doctora Montes en voz baja. No a los ojos de la ley, respondió Miguel con amargura. No cuando es palabra de hombre rico contra palabra de trabajador de construcción y su hijo. La doctora Montes se quedó en silencio durante largo momento. Luego, ¿sabes por qué persigo estos casos tan agresivamente? Conductores ebrios, irresponsabilidad vehicular. Por su accidente, dijo Miguel. El hombre que la atropelló nunca fue atrapado. Correcto. Conductor ebrio. Huyó de la escena. Me dejó paralizada en la calle. Y escapó porque tenía dinero suficiente para desaparecer, conexiones suficientes para ocultar su identidad. Sus manos se apretaron en puños. Así que hice promesa, que nunca dejaría que otro conductor ebrio se saliera con la suya, que usaría cada gramo de poder que tengo para asegurarme de que enfrenten justicia. Pero mi papá no es conductor ebrio, señaló Miguel. Es víctima también. Solo estaba protegiéndome. Lo sé, dijo la doctora Montes. Y la manera en que lo dijo, con peso de realización, hizo que Miguel se diera cuenta de que ella realmente lo sabía. Había creído su historia. Pero el problema es evidencia. Sin la botella, sin prueba de que Salinas estaba intoxicado. ¿Y si pudiéramos encontrar la botella?, interrumpió Miguel. O encontrar a quien la tomó. Han pasado 2 semanas. Las probabilidades de encontrarla ahora. Mi abuela vio a alguien, dijo Miguel de repente, recordando. Ella llegó justo después de que pasó. Vio a adolescente corriendo desde los arbustos con algo en su mano. Pensó que era extraño, pero había tanta confusión. ¿Por qué no se lo dijo a la policía? Lo hizo, pero el oficial que tomó su declaración dijo que no era relevante, que probablemente era solo niño del barrio curioseando. La doctora Montes se enderezó en su silla. Tu abuela podría identificar a este adolescente. Tal vez. Vive en el barrio. Probablemente lo ha visto. Entonces eso es lo que hacemos, dijo la doctora Montes con decisión. Después de que salgamos de aquí, después de que demuestre a todos que puedo pararme, investigamos apropiadamente. Encontramos a ese adolescente. Encontramos la botella si todavía existe. Y probamos que tu padre es inocente. ¿De verdad va a ayudarnos?, preguntó Miguel, apenas atreviéndose a creer. Me hiciste sentir mis piernas otra vez, dijo la doctora Montes. Me diste lo que cada doctor dijo que era imposible. La menor que puedo hacer es darte lo que te mereces. Justicia real, no la versión corrupta que has recibido hasta ahora. Se preparó otra vez, poniendo sus manos en los descansabrazos. Pero primero, necesito hacer esto. Necesito pararme. Porque si no puedo,
todo lo que diga ahí afuera será descartado como emoción o manipulación. Esta vez, cuando empujó, Miguel vio la diferencia. Sus músculos respondían mejor. El temblor era menos salvaje, más controlado. Pulgada por pulgada, la doctora Montes se levantó de su silla. «Está funcionando», susurró Miguel. «Siga adelante». Con gruñido de esfuerzo absoluto, la doctora Montes se puso completamente de pie. Sus piernas temblaban violentamente. Se aferró a los brazos de la silla como si su vida dependiera de ello. Pero estaba de pie. «¿Cuánto tiempo han pasado?», jadeó. Miguel miró el reloj en la pared. 25 minutos. 5 minutos más, dijo la doctora Montes. Necesito aprender a caminar otra vez en 5 minutos. No tiene que caminar, dijo Miguel. Solo pararse es milagro suficiente. No, interrumpió la doctora Montes. Si solo me paro, dirán que fue espasmo muscular. Reflejo, algo médico que eventualmente se desvanecerá. Pero si camino, si doy pasos reales, entonces no pueden negarlo. Soltó un brazo de la silla, luego el otro. Por un momento aterrador, se tambaleó, claramente a punto de caer. Miguel saltó hacia adelante, listo para atraparla. Pero la doctora Montes encontró su balance. Parada sin apoyo por primera vez en 3 años, temblando como hoja en el viento, pero parada. Ahora, dijo con determinación feroz en su voz, voy a dar paso. Lo que siguió fue uno de los 5 minutos más intensos en la vida de Miguel. La doctora Montes levantó su pie derecho, solo pulgada del piso, pero fue movimiento deliberado. Luego, con control que hablaba de voluntad pura sobre músculo, lo puso hacia adelante. Un paso. Casi cayó. Miguel la agarró, estabilizándola. Otra vez, dijo ella. Pie izquierdo. Otro paso. Más estable esta vez. Otra vez. Pie derecho. Su agarre en el hombro de Miguel se aflojó ligeramente. Para cuando el reloj marcó 30 minutos, la doctora Patricia Montes había dado 7 pasos. No muchos, no lejos, pero fueron 7 pasos que los mejores doctores del país habían dicho que nunca daría. Estoy lista, dijo, con respiración pesada pero ojos brillantes con triunfo. Llamémoslos. Miguel abrió la puerta. Los guardias afuera se enderezaron, esperando ver a la doctora Montes todavía en su silla, a este niño derrotado y avergonzado. En su lugar, vieron a la doctora Montes parada, tambaleándose, sí, apoyándose en Miguel para soporte, sí, pero innegablemente, imposiblemente, parada sobre sus propias 2 piernas. Dios mío, susurró uno de los guardias. Traigan al juez, dijo la doctora Montes, su voz clara a pesar del esfuerzo obvio de mantenerse erguida. Traigan a todos. Es hora de que vean lo que este niño puede hacer. La sala del tribunal se llenó rápidamente. El juez, los abogados, Antonio todavía esposado, doña Carmen con manos juntas en oración, espectadores empujando para ver lo que había causado la conmoción. Y allí, en la entrada de la sala del tribunal, parada la doctora Patricia Montes, la mujer que había pasado 3 años en silla de ruedas. La mujer que cada experto médico había declarado permanentemente paralizada. Parada. El silencio era tan completo que Miguel podía escuchar su propia respiración. Esto es imposible, dijo alguien. Es truco, dijo otro. Tiene que serlo. No es truco, dijo la doctora Montes, su voz resonando por la sala. Y voy a probarlo. Soltó el brazo de Miguel. Por un momento, se tambaleó. Miguel se movió instintivamente para atraparla, pero ella negó con la cabeza. Y entonces, mientras toda la sala del tribunal observaba en asombro absoluto,
La doctora Patricia Montes dio 3 pasos hacia adelante. Lentos, dolorosos, tambaleantes, pero pasos reales. El abogado de Salinas fue el primero en encontrar su voz. Esto es imposibilidad médica. Debe haber alguna explicación. La explicación, dijo la doctora Montes, deteniéndose después de su tercer paso, claramente agotada pero triunfante, es que este niño tiene don que ninguno de nosotros entiende. Y si puede hacer lo imposible con mi columna vertebral rota, entonces tal vez, solo tal vez, estamos equivocados sobre otras cosas también. Miró al juez. Solicito formalmente posponer este caso. Hay nueva evidencia que necesita ser investigada. Evidencia que fue descartada porque era más fácil creer la palabra del hombre rico que la palabra del niño pobre. Doctora Montes, dijo el juez, todavía claramente en shock, está diciendo que cree la historia del niño. Estoy diciendo que merece investigación apropiada, no el trabajo superficial que se hizo inicialmente. Hizo una pausa, y estoy personalmente retirándome de este caso, porque he desarrollado parcialidad. Este niño me devolvió algo que pensé que había perdido para siempre. No puedo prosecutarlo objetivamente ahora. Esto es indignante, explotó el abogado de Salinas. No puede retirarse solo porque... ¿Por qué? Demandó la doctora Montes, volteándose hacia él con furia en sus ojos. ¿Porque finalmente puedo ver claramente? Porque ya no estoy cegada por mi propia agenda. Dio otro paso tambaleante hacia él. Durante 3 años, he perseguido cada caso de conductor ebrio con venganza. No con justicia, con venganza, porque estaba enojada con el hombre que me hizo esto. Y en el proceso, casi destruyo a hombre inocente. Miró a Antonio. Señor Vargas, me disculpo. En nombre de sistema que se supone que protege a todos por igual, pero claramente ha fallado con usted. Antonio, todavía esposado, solo podía mirar con lágrimas corriendo por su rostro. El juez golpeó su mazo, aunque su mano temblaba. Caso pospuesto. 30 días para nueva investigación. Miró a los oficiales sosteniendo a Antonio. Liberen al acusado en su propia recognizancia hasta que la investigación esté completa. No, gritó el abogado de Salinas. Esto es irregularidad procesal. Esto es justicia, atronó el juez, su voz llevando peso que silencó todas las objeciones. Algo que deberíamos haber buscado desde el principio en lugar de procesar basándonos en quien tenía mejor abogado. Las esposas fueron retiradas. Antonio corrió hacia Miguel, levantando a su hijo en abrazo que habló de alivio, gratitud y amor que las palabras nunca podrían capturar. No sé qué hiciste, susurró Antonio, pero gracias. Gracias, mi hijo. La doctora Montes observó esta reunión, apoyándose ahora pesadamente contra la mesa mientras sus piernas finalmente cedían al agotamiento. Miguel la vio comenzar a caer y se soltó de su padre para correr hacia ella. La tengo, dijo, ayudándola hacia su silla de ruedas que alguien había traído. Mientras la ayudaba a sentarse, la doctora Montes tomó su mano. Gracias, dijo en voz baja, por darme de vuelta más que solo mis piernas, por darme de vuelta mi humanidad. ¿Realmente va a ayudar a mi papá?, preguntó Miguel. Voy a hacer más que eso, prometió la doctora Montes. Voy a asegurarme de que el sistema que casi lo destruyó sea reparado. Que la próxima persona en su situación no necesite milagro para obtener justicia. Pero mientras la sala del tribunal se vaciaba, mientras Miguel y su familia se preparaban para irse finalmente a casa juntos, ninguno de ellos sabía que la parte más difícil aún estaba por venir. Porque Eduardo Salinas era hombre con poder. Y hombres poderosos no se rinden fácilmente cuando están acorralados. La batalla por la verdad apenas había comenzado.
Los siguientes 30 días fueron torbellino. La doctora Montes cumplió su promesa. Asignó a sus mejores investigadores al caso, personas en quienes confiaba completamente. Pero más importante, ella misma lideró la investigación, algo que nunca había hecho antes. Necesito compensar, le dijo a Miguel cuando él preguntó por qué estaba dedicando tanto tiempo personal al caso. Necesito probarme a mí misma que puedo hacer esto correctamente. Y estaba haciéndolo de su silla de ruedas otra vez. ¿Qué pasó?, había preguntado Miguel con preocupación cuando la vio en la silla 3 días después del milagro en la corte. Las piernas dejaron de funcionar. No exactamente, había explicado la doctora Montes. Todavía puedo pararme. Todavía puedo dar pasos. Pero los doctores dicen que necesito tomar las cosas despacio. Que si fuerzo demasiado rápido, podría hacer daño permanente. Sonrió tristemente. Aparentemente, sanar nervios rotos es una cosa. Reconstruir 3 años de músculo atrofiado es otra. Pero Miguel había visto algo más en sus ojos. Miedo. Miedo de que si probaba demasiado lejos, el milagro se rompería. Que descubriría que no era real después de todo. La investigación progresó metódicamente. Primero, localizaron al adolescente que doña Carmen había visto. Se llamaba Kevin, 17 años. Vivía 3 casas más abajo de donde había ocurrido el incidente. Al principio, había negado saber nada. Pero cuando los investigadores le mostraron evidencia de video de cámara de seguridad de casa cercana, video que la policía original no había podido encontrar, mostrando claramente a Kevin corriendo desde los arbustos con algo en su mano, había colapsado. El señor Salinas me pagó, había admitido finalmente. 500 pesos. Solo por tomar la botella y deshacerme de ella. Dijo que si alguien preguntaba, debía decir que no vi nada. ¿Y qué hiciste con la botella?, había preguntado la doctora Montes. La tiré en contenedor de basura a 3 cuadras. Pero eso fue hace 2 semanas. La basura ya fue recogida. Parecía callejón sin salida. Hasta que uno de los investigadores tuvo idea. Los contenedores de basura en ese vecindario van a estación de transferencia antes de ir a vertedero, había dicho. Hay ventana de 3 días donde la basura está clasificada. Si tenemos suerte. Tuvieron suerte. Después de 6 horas clasificando basura podrida, encontraron la botella. Todavía tenía huellas dactilares, las de Salinas y residuos de whisky. Pero Salinas tenía sus propios recursos. Su abogado inmediatamente cuestionó la cadena de custodia. Esta evidencia fue encontrada 2 semanas después del supuesto incidente, había argumentado. En vertedero de basura. Sin manera de verificar que es la misma botella. Podría haber sido plantada. Las huellas dactilares coinciden, había señalado la doctora Montes. Las huellas dactilares pueden ser transferidas. Esto es ciencia forense básica. Necesitaban más. Y lo obtuvieron de fuente inesperada. La esposa de Salinas. Mónica Salinas había estado casada con Eduardo durante 15 años. Había soportado su bebida, sus aventuras, su temperamento. Pero cuando vio las noticias sobre la doctora Montes parándose de su silla de ruedas, sobre este niño que había hecho lo imposible, algo se había roto dentro de ella. Se presentó en la oficina de la doctora Montes sin cita. «Necesito hablar con usted», había dicho. «Sobre mi esposo. Sobre la verdad». Mónica les contó todo. Las llamadas telefónicas a Kevin, que ella había escuchado. La admisión ebria de Eduardo una noche de que sí, había estado bebiendo ese día, que sí, casi había atropellado a un niño, pero que su dinero y conexiones lo sacarían del problema como siempre. «¿Por qué vienes ahora?», había preguntado la doctora Montes. «¿Por qué no antes?». «Porque tenía miedo», había admitido Mónica.
Eduardo es hombre poderoso. Tiene amigos en lugares altos. Pensé que si lo traicionaba, me destruiría. Hizo una pausa. Pero entonces vi ese video. De usted parada. De ese niño haciendo lo imposible. Y me di cuenta de que si un niño de 12 años puede hacer milagros, tal vez yo puedo encontrar coraje para hacer lo correcto. Su testimonio fue devastador. Corroboró cada detalle de la historia de Miguel. Y cuando se combinó con el testimonio de Kevin, con la botella, con el video de cámara de seguridad que mostraba erráticos movimientos del auto de Salinas, construyó caso que ni siquiera el mejor abogado podría desmantelar. Pero Salinas tenía un movimiento más. 2 semanas antes de la nueva audiencia, Miguel fue atacado. No físicamente. Algo peor. Una demanda civil alegando que había defraudado a la doctora Montes, que sus supuestos poderes de sanación eran truco elaborado, que había manipulado a mujer vulnerable en momento de desesperación. Es ridículo, había dicho la doctora Montes cuando le informaron. Yo estaba ahí. Sé lo que pasó. Pero puede usted probarlo, había señalado el abogado de Salinas con sonrisa untuosa. ¿Puede probar que este niño realmente tiene poderes sobrenaturales? ¿O es más probable que sea charlatán talentoso que los engañó a todos? Querían forzar a Miguel a sanar a alguien más en condiciones controladas. Querían convertirlo en espectáculo de circo, realizando trucos a demanda para probar que no era fraude. No voy a hacerlo, había dicho Miguel con firmeza cuando la doctora Montes le explicó la situación. No voy a convertir esto en espectáculo. Entonces podrían ganar la demanda, había advertido la doctora Montes. Y si ganan la demanda, usan eso para lanzar dudas sobre todo el caso de tu padre. Dicen que si mentiste sobre poder sanar, probablemente mentiste sobre Salinas también. Entonces perdemos, había dicho Miguel simplemente. No voy a usar este don, o lo que sea, como truco de entretenimiento. Pero no tuvieron que hacerlo, porque la doctora Montes tenía idea. Mis registros médicos, había dicho, cada resonancia magnética, cada reporte de doctor de los últimos 3 años diciendo que nunca caminaría otra vez. Luego nuevas resonancias, nuevo examen, mostrando función nerviosa que no estaba ahí antes. No es demostración de circo, es evidencia médica. Funcionó. Los nuevos exámenes médicos mostraron lo imposible. Nervios que habían sido documentados como completamente cortados ahora mostraban reconexión. Músculos que habían sido atrofiados más allá de recuperación ahora mostraban regeneración. No puedo explicarlo, había admitido el neurocirujano principal de la doctora Montes en declaración jurada. Por todo lo que sé sobre medicina, esto no debería ser posible. Pero está pasando. Lo he documentado personalmente. La demanda fue desestimada. Y con ella, el último intento de Salinas de evitar justicia. El día de la audiencia final llegó. La sala del tribunal estaba llena hasta explotar. Medios de todo el país habían venido, no solo para cubrir el caso criminal, sino para ver si la doctora Montes caminaría otra vez. Ella llegó en su silla de ruedas, pero cuando fue tiempo de que testificara, hizo algo que sorprendió a todos. Se levantó, no perfectamente, no sin esfuerzo. Sus piernas todavía temblaban. Todavía necesitaba bastón para apoyo, pero caminó, pasos lentos, deliberados, desde su silla al estrado de testigos. La sala explotó en murmullos. El juez golpeó su mazo, pero incluso él se veía impresionado. Doctora Montes, dijo cuando el orden se restauró, ¿está segura de que puede hacer esto? Estoy segura de que necesito hacer esto, respondió. Parada, como símbolo de lo que este caso realmente trata, sobrepararse por la verdad, sin importar cuán difícil sea. Su testimonio fue devastador. Metódicamente destruyó cada afirmación de Salinas.
Presentó la evidencia que su equipo había recopilado. Y cuando el abogado de Salinas trató de desacreditar su testimonio sugiriendo que estaba emocionalmente comprometida por gratitud hacia Miguel, ella lo enfrentó directamente. «Estoy agradecida con Miguel Vargas», dijo. «Absolutamente. Me devolvió algo que pensé que había perdido para siempre. ¿Eso nubla mi juicio? No. Si algo, me ha aclarado. Me ha recordado que la justicia no se trata de ganar casos. Se trata de encontrar la verdad». Mónica Salinas testificó después. Su traición de su esposo fue completa y apoyada por evidencia que había recopilado secretamente. Mensajes de texto, grabaciones, recibos de pagos a Kevin. ¿Por qué hace esto?, había exigido el abogado de Eduardo durante contrainterrogatorio. ¿Por qué destruir a su propio esposo? Porque estoy cansada de ser cómplice, había respondido Mónica. Cansada de permitir que hombre que amo se destruya con su bebida y su arrogancia. Tal vez si enfrenta consecuencias reales por una vez en su vida, finalmente buscará la ayuda que necesita. Kevin testificó, admitiendo que había sido pagado para ocultar evidencia. El video de cámara de seguridad fue reproducido, mostrando claramente el auto de Salinas conduciendo erráticamente, casi golpeando a Miguel, el altercado subsecuente. Y finalmente, Miguel testificó, ya no niño aterrado tratando desesperadamente de salvar a su padre, sino testigo tranquilo, claro, contando exactamente lo que había visto sin exageración ni dramatización. ¿Tiene miedo de Eduardo Salinas?, preguntó la doctora Montes durante interrogatorio directo. No, había respondido Miguel. Tengo lástima por él, porque es hombre con tanto dinero, posición, familia, pero tan miserable que tiene que beber solo para pasar el día. Y tan cobarde que trata de destruir a familia humilde en lugar de admitir que cometió error. Cuando todos los testimonios fueron dados, cuando toda la evidencia fue presentada, el juez se retiró para deliberar. Regresó en menos de una hora. He revisado toda la evidencia, dijo, y está claro para mí que hubo grave falla de justicia en el manejo inicial de este caso. El señor Antonio Vargas fue arrestado y prosecutado basándose en evidencia incompleta y sesgada. Miró a Salinas. Señor Salinas, es usted quien debería estar enfrentando cargos. Conducir bajo la influencia. Poner en peligro a menor. Obstrucción de la justicia. Soborno. El mazo bajó. Antonio Vargas, todos los cargos contra usted son desestimados con perjuicio. Y señor Salinas, está arrestado. La sala explotó. Antonio abrazó a Miguel tan fuerte que el niño apenas podía respirar. Doña Carmen lloraba de alegría. Y la doctora Montes, todavía parada en el estrado de testigos apoyada en su bastón, sonreía con satisfacción que iba más allá de victorias legales. Pero no había terminado. 6 meses después, Miguel estaba parado en el podio en salón de conferencias lleno de doctores, científicos y profesionales médicos. La doctora Montes había organizado este simposio, no para exhibir a Miguel sino para entender. No podemos explicarlo científicamente, estaba diciendo el neurocirujano principal. Pero podemos documentarlo, podemos estudiarlo, y tal vez, algún día, podemos entender cómo funciona. Miguel había accedido a participar en estudios. No para dinero, rechazó toda compensación, sino porque si esto podía ayudar a otros, quería entender también. Resultó que no podía sanar a todos. No funcionaba a demanda. Y nunca funcionaba cuando trataba de cobrar dinero. Habían probado eso cuando reportero inescrupuloso había ofrecido pagarle para sanar a alguien. Y Miguel no había podido hacer que funcionara sin importar cuánto lo intentara. Es como si el don supiera, había dicho el investigador principal. Como si solo funcionara cuando viene de lugar puro, de deseo genuino de ayudar.
La doctora Montes había progresado notablemente. Ahora podía caminar con solo ligero cojeo. Todavía usaba bastón para distancias largas, pero para uso diario, sus piernas la llevaban bien. Volveré a correr maratones, había dicho cuando reportero preguntó sobre su recuperación completa. Probablemente no, pero caminar, estar de pie, bailar ocasionalmente, eso es más de lo que cualquier doctor dijo que tendría. Es suficiente. Había hecho cambios en su vida también. Seguía siendo fiscal general, pero su enfoque había cambiado. Ya no se trata de ganar cada caso, le había dicho a Miguel. Se trata de asegurar que cada caso reciba investigación justa, que ricos y pobres sean tratados igualmente bajo la ley. Había establecido programa nuevo, revisión de casos donde defendidos indigentes podrían haber sido condenados injustamente. Ya habían encontrado 3 casos donde la evidencia había sido pasada por alto o suprimida. 3 personas liberadas después de años en prisión por crímenes que no cometieron. Ese eres tú, le había dicho a Miguel. Me enseñaste a mirar más allá de la superficie, a cuestionar mis propias suposiciones, a recordar que justicia sin verdad es solo venganza con título elegante. En cuanto a Eduardo Salinas, había sido sentenciado a 2 años de prisión por conducir bajo la influencia y obstruir la justicia. Sentencia ligera que su abogado había negociado. Pero había consecuencias más allá de prisión. Su esposa había pedido divorcio. Su empresa había perdido contratos importantes cuando la historia se hizo pública. Y cuando finalmente salió de prisión, salió hombre quebrado de maneras que iban más allá de las financieras. Miguel lo vio una vez, 2 años después del juicio. En reunión de AA que la doctora Montes había insistido en que Salinas asistiera como parte de su libertad condicional. Quiero disculparme, había dicho Salinas, acercándose a Miguel después de la reunión. Sé que es tarde, sé que no significa mucho, pero necesito decirlo. Lo que hice, casi matarte, luego tratar de encarcelar a tu padre, fue imperdonable. Miguel lo había mirado, este hombre que había sido tan poderoso, tan arrogante, ahora reducido a alguien que luchaba con adicción y consecuencias. Te perdono, había dicho Miguel, no por ti, sino porque cargar ira no ayuda a nadie. Salinas había llorado. ¿Cómo? ¿Cómo puedes perdonar después de lo que hice? Porque alguien me enseñó que la justicia no se trata de castigo, había dicho Miguel. Se trata de hacer las cosas bien. Y tú estás tratando de hacerlo bien ahora. Eso es lo que importa. 5 años después del día que Miguel hizo promesa imposible en sala de corte, estaba graduándose de preparatoria. La doctora Montes estaba en la audiencia, caminando ahora casi normalmente. Antonio estaba ahí, con trabajo estable como supervisor de construcción. Doña Carmen, orgullosa de su nieto. Miguel había sido aceptado en universidad prestigiosa con beca completa. Iba a estudiar medicina. ¿Vas a usar tu don?, le había preguntado reportero cuando la noticia salió. Voy a ayudar a personas, había respondido Miguel. A veces eso podría significar usar lo que sea que este don es. A veces significará usar medicina tradicional. A veces solo significará escuchar cuando alguien necesita ser escuchado. Hizo una pausa. Porque lo que aprendí de todo esto es que sanar no es solo sobre curar cuerpos. Es sobre curar sistemas rotos. Sobre pararse por verdad cuando es más fácil mirar hacia otro lado. Sobre perdonar sin olvidar. Sobre usar cualquier poder que tengas, si es don de sanación o poder legal o simplemente voz que se niega a ser silenciada, para hacer el mundo un poco más justo. La doctora Montes se acercó después de la ceremonia. Ahora caminaba con solo ligera cojera, sin bastón. Estoy orgullosa de ti, dijo. Aprendí del mejor, respondió Miguel. No, tú fuiste el maestro,
corrigió la doctora Montes. Me enseñaste que milagros no son solo sobre desafiar leyes de la naturaleza. Son sobre desafiar nuestras propias limitaciones, nuestras propias suposiciones sobre lo que es posible. ¿Cuál es el siguiente caso en tu lista de revisión?, preguntó Miguel. Sabía que la doctora Montes todavía trabajaba en revisar condenas injustas. Mujer de 53 años, dijo la doctora Montes. Condenada por asesinato hace 15 años. Evidencia cuestionable. Abogado inadecuado. Y nadie que creyera su historia de inocencia. Hasta ahora, confirmó la doctora Montes. ¿Quieres ayudar a investigar durante tu verano antes de la universidad? Por supuesto, dijo Miguel sin dudar. Mientras caminaban juntos, niño que había hecho lo imposible y mujer que había aprendido a caminar otra vez, literal y metafóricamente, Miguel pensó en todo lo que había cambiado en 5 años. Su padre era libre. La doctora Montes podía caminar. El sistema de justicia era un poco más justo. Y Eduardo Salinas, aunque había caído lejos, estaba reconstruyendo su vida basándose en verdad en lugar de engaño. No era final perfecto. La doctora Montes todavía cojeaba. Antonio todavía luchaba con el trauma de casi ir a prisión injustamente. Miguel todavía no entendía completamente su don o por qué funcionaba a veces pero no otras. Pero era mejor. Y a veces, mejor es todo lo que necesitas. Miguel, preguntó la doctora Montes mientras caminaban. Sí. Gracias. No solo por hacerme caminar, por recordarme por qué elegí esta profesión, por mostrarme que la ley no es solo sobre reglas y precedentes, es sobre personas, sobre verdad, sobre justicia que sirve a todos, no solo a quienes pueden pagarla. De nada, dijo Miguel, pero en realidad, gracias a usted, por creer cuando habría sido más fácil reír. Por investigar cuando habría sido más simple cerrar el caso, por pararse, literalmente, cuando importaba más. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad donde un niño había hecho promesa imposible en sala de corte, donde mujer había aprendido a caminar otra vez, donde la justicia había prevalecido contra las probabilidades, había esperanza. Esperanza de que milagros aún podían suceder. Que la verdad aún podía ganar. Que un niño de 12 años con nada más que amor por su padre y don inexplicable podía cambiar el mundo. Un milagro a la vez. Si esta historia te conmovió, si te recordó que la justicia solo es verdadera cuando sirve a todos por igual, que los milagros vienen en muchas formas, que nunca es demasiado tarde para pararse por lo correcto incluso cuando el sistema está contra ti, dale like y suscríbete a Emocio Cuentos. Comparte este video con alguien que necesita recordar que la verdad es más poderosa que el dinero, que el coraje de un niño puede mover montañas, que aquellos en posiciones de poder tienen responsabilidad de usar ese poder justamente. Déjanos en los comentarios si alguna vez tuviste que pelear contra sistema injusto, si alguien te creyó cuando nadie más lo hizo, si has sido testigo de milagro que desafió toda explicación. Y recuerda siempre, cuando ves injusticia, no mires hacia otro lado. Cuando tienes poder, úsalo para los sin poder. Cuando tienes voz, habla por los silenciados. Porque la diferencia entre justicia y tiranía es simplemente si aquellos con poder eligen usarlo para todos o solo para ellos mismos. Nunca dejes que el dinero o el estatus determinen quién merece verdad. Nunca dejes que el sistema te diga que lo imposible no puede pasar. Y nunca olvides que a veces, los milagros más grandes no son los que desafían la naturaleza, sino los que desafían nuestras propias limitaciones de compasión, coraje y compromiso con lo correcto. Hasta la próxima historia. Que tengas el coraje de pararte por la verdad. Que uses cualquier poder que tengas para hacer el mundo más justo. Y que nunca pierdas la fe en que los milagros, grandes y pequeños, todavía pueden suceder. Buenas noches y dulces sueños.